Tenemos al continente americano clasificados al Mundial de Qatar, también estarán algunas selecciones en el repechaje que van en busca de un cupo a fase de grupos. Conozcamos cuántas veces estas selecciones de América han enfrentado a estos países en un mundial, sea por fase de grupo o instancias finales. Suscríbete para más videos curiosos e interesantes del deporte americano. Recuerda, los partidos amistosos no son lo mismos que los partidos oficiales en un mundial, por lo tanto se van a tomar en cuenta los enfrentamientos en los mundiales. Empezamos con la selección de Canadá. Esta selección fue la que clasificó primero al mundial en CONCACAF y esta es su segunda participación. En este grupo, Canadá nunca se enfrentó a Bélgica, Marruecos y Croacia en un mundial. Su probabilidad de cada una es un resultado incierto porque nunca se han enfrentado en un mundial. Ahora puede dar sorpresa y pueda pasar de ronda por ser el primer clasificado en su confederación. De este lado tenemos a Estados Unidos, que ha ido 11 veces al mundial contando con Qatar y añadiéndole 12 participaciones al siguiente mundial del 2026. Estados Unidos se han encontrado en 2 ocasiones con Inglaterra, en una ganó Estados Unidos y en otra empataron. Esta vez será el tercer enfrentamiento en un mundial. Por lo tanto su probabilidad es del 75% de ganar. Estados Unidos contra la selección de Irán, solo se han enfrentado una sola vez y es ahí que Estados Unidos perdió contra Irán. Estados Unidos tiene un 0% que es poco probable que gane. De ahí dependerá del siguiente cupo que le toque a los países que disputen el repechaje, puede que al menos aquí gane. Sumando todo esto por ahora, Estados Unidos tiene un 37,5% de probabilidad sin contar al país que entra del repechaje. Por ahora tiene poca probabilidad de pasar, pero puede dar sorpresa en el mundial si gane el siguiente partido con el país del repechaje, tendría un 83% probabilidad que pase a la siguiente ronda. Esto será una sorpresa. Comenta, ¿cuál crees que sea el país que gane el repechaje y cuántas veces se ha enfrentado con Estados Unidos? Vamos con México, el tercer clasificado de la CONCACAF, se encuentra en el grupo C, junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. México se ha enfrentado en 3 ocasiones contra Argentina, y en las 3 ha sido derrotado en los mundiales. Tiene 0% de probabilidades de ganar. México solo una vez se ha enfrentado a Polonia en los mundiales, y en esa ocasión ha salido derrotado. También tiene un 0% de ganar que es un resultado incierto. México contra Arabia Saudita nunca han jugado, esta sería su primera vez. Puede que el resultado favorable que gane por esta ocasión. Su probabilidad es entre 50 y 50. Pero sumando con los enfrentamientos dados tiene un 0% probabilidad, aún así. Ganando el otro partido, tendría un 16,68% que tiene muy pocas oportunidades de pasar a la siguiente ronda según las estadísticas. Suerte para México, puede que ahora las cosas sean diferentes y pasen de ronda. Vamos con los sudamericanos en la CONMEBOL empezando con Brasil. Para Brasil enfrentarse con Serbia en un mundial le ha ido algo complejo. Brasil se enfrentó 5 veces a Serbia, solo ganó 1 vez, empató 2 veces y perdió 2 veces. Por lo tanto tiene un 40% de probabilidad que es inferior al 50%, por lo tanto es poco probable que gane a Serbia. Brasil se enfrentó a Suiza 2 veces en un mundial, solo hubieron 2 empates, por lo abro hay un 50% de probabilidad que empate. Brasil se enfrentó con Camerún 2 veces y ganó las 2 veces, por lo tanto tiene un 100% de probabilidad que gane este partido. Sumando los resultados tiene un 63,33% de clasificar a la siguiente ronda. Ahora vamos con Argentina, el segundo clasificado. Argentina ha ganado en 3 ocasiones a México teniendo un 100% de probabilidad que vuelva a ganar. Curiosamente Argentina nunca se enfrentó con Arabia Saudita en un mundial, no hay probabilidades por ahora. Ahora Argentina se ha enfrentado a 2 veces con Polonia, ganó 1 vez y perdió 1 vez. Por lo tanto hay un 50% de probabilidad. Argentina tiene un 75% de probabilidad de pasar a octavos sin contar a Arabia Saudita, pero suponiendo que le va a ganar a Arabia Saudita, esta vez ahí tendría un 83,33% de pasar a la siguiente ronda. Vamos con Uruguay, el tercer clasificado. Uruguay jugó una vez con Portugal y en esta ocasión ganó Uruguay, por lo tanto tiene un 100% de probabilidad de ganar. Ahora frente a Ghana, Uruguay ganó una vez difícilmente, tiene su mérito ganando, por lo tanto tiene un 100% de probabilidad. Por último Uruguay se enfrenta a Corea del Sur, se enfrentaron 2 veces en un mundial, y las 2 veces ganó Uruguay. Por lo tanto tiene un 100% de probabilidad de ganar. En este grupo Uruguay tiene un 100% que es muy seguro que pase a la siguiente ronda. Vamos con Ecuador. Ecuador nunca se ha enfrentado a Qatar, Senegal y Holanda en un mundial, por lo tanto es un resultado incierto en este mundial. Ahora puede dar sorpresa, pero Ecuador todo este tiempo ha estado en el tercer puesto en las eliminatorias hasta que clasificó como cuarto, cuando Uruguay le ganó a Perú y a Chile. Desde ese momento, Ecuador bajó al cuarto puesto. Lo curioso es que Ecuador
Tiene menos goles recibidos y tiene mayor goles favor, es el segundo goleador después de Brasil, tiene su mérito y también por clasificar de manera directa, por lo cual pueden pasar a la siguiente ronda octavos si hacen bien las cosas. Ahora vamos con el repechaje de Costa Rica. Costa Rica se enfrentará a Nueva Zelanda por un cupo al Mundial. Lo curioso es que Costa Rica nunca se ha enfrentado a Nueva Zelanda en un Mundial, pero sí se han enfrentado un amistoso del cual Costa Rica ganó, suponiendo que Costa Rica gane a Nueva Zelanda y vaya al Mundial. Tendrá que medir a España, Alemania y Japón. En este caso Costa Rica nunca se ha enfrentado a España en un Mundial. Por lo tanto Costa Rica se enfrentó a Alemania una sola vez, y en esta ocasión salió derrotado. Aquí tiene un 0% de probabilidad que Costa Rica gane. En esta ocasión Costa Rica nunca se enfrentó a Japón en un Mundial. No existe una probabilidad. Viendo los resultados, tiene un 0% de probabilidad que Costa Rica pase a la siguiente ronda. Como nunca se ha enfrentado a España y a Japón, supongamos que Costa Rica le empate a España y le gane a Japón. En este caso Costa Rica tendría un 50% de probabilidad, que tal vez pase al grupo. O tal vez no. Ahora vamos con la selección de Perú, que se encuentra en el repechaje. Tendrá que recibir a Australia o Emiratos Árabes. De igual forma vamos viendo estas dos alternativas. Perú nunca se enfrentó en un Mundial a Emiratos Árabes, pero sí se enfrentó a Australia en una ocasión en el Mundial. En este caso Perú sí le ganó a Australia en fase de grupos. Pero supongamos que Australia le gane a Emiratos Árabes, Perú tiene más probabilidad de ganar a Australia y vaya a la fase de grupos del Mundial de Qatar. Ahí tendrá que enfrentarse a Francia, Dinamarca y Túnez. En el grupo de Perú se enfrentó a Francia una sola vez, por lo tanto Perú salió derrotado en este partido. Aquí tiene un 0% de probabilidad de que gane. Perú se enfrentó una sola vez a Dinamarca en un Mundial, en el cual Perú perdió este partido, por lo tanto tiene un 0% de probabilidad que gane. En este caso Perú nunca se enfrentó a Túnez en un Mundial, solo una vez se enfrentó a Túnez en un partido amistoso en el cual quedaron empatados. Por lo cual, como se dijo al inicio, los partidos amistosos no son lo mismo como en un Mundial, es mucho más difícil. Viendo los resultados, Perú tiene 0% de probabilidad de que pase a la siguiente fase, sin contar con Túnez, pero suponiendo que Perú le gane a Túnez. Tiene un 33,33% de probabilidad, es poco probable que Perú pase a la siguiente ronda. Tal vez con solo empatarle a Francia, puede que pase la siguiente ronda o puede que no pase, ahí es un 50 y 50. Pero según las estadísticas y los resultados anteriores, es lo que da los resultados en probabilidad a Perú. Todos los sacados de acuerdo a los resultados que han habido en los mundiales, solo son probabilidades, por lo tanto esto puede dar un giro y pueden dar resultados positivos cada selección si se le llama esfuerzo y suerte. Perú empezó de menos a más, haciendo buenas eliminatorias, obteniendo el repechaje, con el objetivo de ir al mundial. Esperemos que todos los países del continente americano puedan ganar sus partidos y pasar a la siguiente ronda. Gracias por ver el video y suscríbete.